Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el profe Walter. El día de hoy vamos a hablar un poco de las ecuaciones generales del diseño para unos reactores muy peculiares, que es el reactor de biodiscos. Bueno, como estás viendo en la pantalla, este reactor de biodiscos eh, tiene pues, muchísimas ventajas. Nosotros tenemos ahí en la imagen izquierda, pues, un sistema donde tenemos un tanque y varios discos que están apilados uno detrás del otro. Bueno, estos discos son muy peculiares porque pues presentan grandes ventajas respecto a otros sistemas de tratamientos biológicos. Una de las grandes ventajas pues es que podemos eliminar la sedimentación del agua antes de entrar al biodisco, lo cual pues no va a afectar la capacidad de remoción del DBO. Con los biodiscos se eliminan también los problemas que tenemos de moscas, de malos olores, recuperan mucho más rápido la entrada de tóxicos al proceso, bueno, al proceso biológico en comparado, por ejemplo, con los sistemas, no sé, de lodos activados, de filtros. También es muy importante que no necesitan un equipo de retrolavado, porque pues la rotación de los mismos discos sumergidos en el agua va eliminando los excesos de biomasa que se adhieren al disco. También estos sistemas pues pueden hacerse muy fácilmente porque los módulos de discos y los discos se pueden ir añadiendo con bastante facilidad. Es fácil hacerlo. Aunque no se hayan planificado pues expansiones en la fábrica, pues podemos hacer una expansión relativamente fácil. También presenta la ventaja de que no me va a formar espumas, lo cual pues me afecta en el tratamiento biológico. Entonces aquí no generamos espuma. También el requerimiento de área de tratamiento pues es mucho menor, lo cual es una gran ventaja ya que pues el equipo será pues mucho más pequeño respecto a otro tipo de tratamientos biológicos. Entonces en general presenta grandes ventajas el hacer este tipo de reactores. Una de las desventajas, pues, es que este proceso, al ser relativamente nuevo, no hay todavía muchos parámetros definidos. Nosotros, bueno, parámetros de diseño que estén muy definidos. Tendremos que hacer algo de experimentaciones. También otra desventaja que presentamos nosotros las tres fases. Hay gases, hay líquidos, hay sólidos. Y a veces modelarlo matemáticamente pudiera ser un poquito complicado. También al momento de arrancar el reactor de biodiscos, pues necesita un largo tiempo para que pueda alcanzar el estado estacionario o la estabilidad. Y por otro lado, pues el costo sí suele ser bastante elevado por tener que importarse generalmente de Estados Unidos, aunque aquí en México pues ya lo podemos traer, pero si va a ser para otros países, pues sí suele elevarse bastante el costo. Bueno, pues ya que hablamos ahí de las ventajas, el reactor de biodiscos lo que te digo que se puede ampliar porque en la imagen de la izquierda tenemos una etapa y una etapa puede tener n cantidad de discos. Entonces, si yo quiero ampliar el proceso, pues pondré a lo mejor otra etapa con otra cantidad de discos y así sucesivamente las etapas que se vayan requiriendo, pues es más o menos fácil hacer estas ampliaciones. Muy bien. Ok, entonces, pues vamos a hablar ya de las ecuaciones generales del diseño. Hay ecuaciones pues muy particulares que luego las trataremos a mayor detalle, pero bueno, primero, pues el reactor biológico rotativo también se conoce como biodiscos, ¿ok? Es un reactor que se instaló por primera vez en Alemania en los 60, pero más tarde Estados Unidos trajo esa tecnología para utilizarlo ampliamente. Entonces aquí tenemos una imagen del reactor de biodiscos y quiero que vean el tamaño, vean en la parte derecha, ahí tenemos en la parte derecha, lo voy a encerrar en color rojo, a unas personas y vean el tamaño del reactor del biodisco. No es tan grande, aunque es claro, se ve más grande que el tamaño de las personas, pero no es tan grande, por ejemplo, si has trabajado o has visto cómo son las tratadoras de agua de lodos activados, pues son bastante grandes esos reactores, entonces implica gran tamaño y pues aquí no, aquí relativamente pequeño comparado con esos procesos biológicos, entonces pues para nosotros presentará una gran ventaja. Además, bueno, nosotros sabemos que vamos a expresar la reducción del contenido de materia orgánica como DBO o demanda química de oxígeno, demanda bioquímica, como lo quieras llamar, o la que quieras trabajar, las vamos a obtener por este sistema de tratamiento y pues generalmente lo que vamos a reducir nosotros pues es alrededor de un 80 al 95%.
Eso es lo que se espera con el diseño de los reactores de biodisco. Ok, son para aguas residuales municipales. Podemos también obtener altos niveles de nitrificación. Bueno, es lo que nos dice la teoría. Pero entonces, vamos a empezar con nuestra primera ecuación. Tenemos el disco, lo vamos a ver aquí de una manera lateral. Entonces, en el disco tenemos nosotros que hay agua sumergida. La voy a tratar de poner aquí en color azul, el de la parte derecha. Todo esto está sumergido pues en agua. Entonces, una cantidad del disco está sumergida en agua, pero observa que el disco es como una arandela. Es decir, tiene un orificio en el centro por donde va a pasar el eje. Ese orificio del centro no va a estar nada sumergido en el agua. ¿Ok? Solamente lo de alrededor es lo que va a estar sumergido porque va a estar rotando, pero ese orificio del centro no lo va a estar. Por lo tanto, entonces el área sumergida, pues yo lo voy a llamar área del anillo. ¿Ok? Área, no sé, subíndice anillo. Pues lo puedo calcular bien fácil. El área externa, es decir, del círculo total, le voy a restar la del círculo pequeño. Y si yo tengo que el diámetro exterior, lo voy a llamar DO, diámetro exterior, lo voy a poner en color rojo. DO va a ser mi diámetro exterior y DI va a ser mi diámetro interior, ¿ok? Entonces, si tomamos nosotros esa referencia de variables, pues ¿a qué va a ser igual? Recordemos que el área nosotros la hemos trabajado como pi por radio al cuadrado, pero en este caso como son diámetros, entonces el diámetro pues es el radio entre dos. Entonces, pues nosotros podemos definirla eh, esto en términos del diámetro. Quiere decir que si el radio lo multiplico por 2, pues eso es el diámetro. Quiere decir que el radio pues será el diámetro entre 2. Que al elevar al cuadrado el radio, quiere decir que radio al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a diámetro al cuadrado entre 4. Ok, de eso sale en la ecuación el 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado, ¿ok? El diámetro exterior al cuadrado. Pero le voy a restar, entonces lo voy a poner aquí con un paréntesis, le vamos a restar el diámetro interior al cuadrado, ¿ok? Entonces de ahí sale lo del cuarto para esta ecuación. Ya tenemos el área del anillo, ¿va? Y bueno, lo voy a poner más bonita esta fórmula porque, pues bueno, siento que ahí a lo mejor escribo un poquito feo, pero ahí está, ya la tenemos en bonita. Esta fórmula, pues bueno, la voy a encerrar porque la vamos a necesitar más adelante, ¿va? Entonces ya tenemos el área del anillo. Bien, esto es mera geometría, no hay mayor complicación. Yo te sugiero que pues vayas haciendo un compendio de fórmulas o de ecuaciones así clave, que esta es una ecuación clave. Ahora, vamos a poner el volumen del limo, es decir, el volumen de esa limo que se va a formar en cada uno de los discos. Entonces el volumen, pues nosotros sabemos que el volumen de un disco, bueno, voy a tratar de dibujar aquí una pequeña elipse, vamos a ver si me queda. Si tú tienes aquí un, una pequeña elipse o un disco, pues, y nosotros le podemos tomar cierto espesor a este disco, ¿ok? Nosotros le tomamos cierto espesor, pues será entonces el área de ese disco multiplicado por el espesor, que le voy a llamar D. Entonces, el volumen del limo, vamos a llamarle así, volumen del limo, ¿a qué va a ser igual? Pues el área por el espesor. Y el área, pues ya la calculamos hace ratito en la diapositiva anterior, que sería 1/4 de pi, abro paréntesis, diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado y multiplicado por el espesor. Y bueno, como el disco tiene dos caras, entonces es importante que este resultado pues yo lo multiplique por 2. Quiere decir entonces que el volumen, vamos a llamar del volumen de A, es decir, el volumen del disco, tiene dos caras, lo voy a multiplicar por 2, pues será 2 veces el volumen del limo, ok, porque tiene dos caras, entonces pues se le va a generar cierto espesor en cada lado de la cara del disco, ok, cierto pequeño espesor, entonces 2 veces el volumen del limo, multiplicado por n, donde n va a ser pues el número de discos que tenga cada etapa, ok, pues ya para sacar todo el volumen total. Entonces el volumen será, si yo lo multiplico por 2, pues 1/4 multiplicado por 2, pues va a ser 1/2. Ok, 1/2 de pi por diámetro al cuadrado exterior menos diámetro al cuadrado interior, multiplicado por el número de discos y multiplicado por el espesor del limo. Entonces con esto ya tenemos nosotros el volumen
del limo, ok, el volumen de biomasa que se le está generando ya al disco. Bien, ok, ahora, ¿qué más? Bueno, ya tenemos el volumen. Ahora lo que voy a tratar de hacer es mi balance de materia. Bueno, aquí tenemos ecuaciones clave. ¿Cuál es la que te voy a pedir que encierres antes de llegar a mis balances? Perdón. Esta, que está aquí al final, ¿ok? Esta va a ser mi ecuación clave. Pues anótenla ahí, ve encerrando. Claro que también el volumen del limo será útil, estas dos. Bien, entonces pues vamos haciendo nuestros balances. Bueno, la ecuación general del balance de materia, la voy a escribir primero con palabras. A mí me gusta partir de eso, que mi acumulación, le quito aquí, mi acumulación, y yo lo voy a escribir acumulación. ¿A qué es igual? Bueno, pues es igual a tus entradas, todo lo que entra al reactor, menos la salida, lo que entra menos lo que sale, más lo que se produce. Entonces le voy a poner producción menos lo que se consume, porque pues hay reacción química, menos el consumo, ¿ok? Esa es mi ecuación general del balance de materia. Y bueno, este balance de materia pues también igual, como un balance de energía, lo que sea, tengo mi ecuación general. Entonces voy a hacer mi balance de materia para el sustrato. Y pues yo voy a suponer que ya estamos o que ya alcanzamos el estado estacionario, entonces ya no hay acumulación, entonces pues le vamos a poner un cero, ya no se está acumulando porque es estado estacionario. ¿A qué va a ser igual? Entonces, ¿cómo voy a calcular la biomasa o el sustrato que está entrando? Vamos con el sustrato, pues está entrando cierto flujo multiplicado por la concentración. Ok, entonces el flujo con la letra Q sub cero, porque es lo que entra por la concentración del sustrato que lo que entra. Recuerda que las unidades, si el flujo está, no sé, en metros cúbicos por segundo, por la concentración en masa, kilogramo por metro cúbico, pues ya, adimensionalmente funciona, ¿ok? Kilogramo por segundo lo que está entrando. Siempre es importante que verifique las unidades o hagas tu análisis dimensional. Menos, ahí está la entrada, la salida. Pues va a ser el mismo flujo que entra, porque estamos en estado estacionario, no hay acumulación ahí. Lo que entra es lo que sale para que no esté cambiando el nivel del volumen ahí o del fluido en el reactor. Pero ya no sale la concentración inicial, va a salir a una concentración, voy a ponerle el subíndice de salida. ¿Ok? Exit, lo que sale, más la producción menos el consumo. En este caso, pues no hay producción de sustrato porque el sustrato se está consumiendo. Entonces, como el sustrato se está consumiendo, pues vamos a tener dos tipos de consumo. Un consumo que es en la biopelícula que está adherida ahí al disco y otro consumo que estaría pues en el fluido que queda en suspensión. ¿Ok? Entonces lo voy a separar en dos partes y como habremos visto que en los procesos biológicos no tenemos tal cual la estequiometría del proceso, pues utilizaré entonces algunas variables de rendimientos. ¿Ok? Rendimiento de sustrato con rendimiento de producto, etcétera. Entonces voy a utilizar la cinética, la μA. Recuerda que esto tiene que ver con parámetros cinéticos multiplicado por lo que se, se consume con lo de los rendimientos, ¿ok? Es decir, cuánto produces y cuánto consumes de biomasa, eso relacionado con la biomasa, ¿ok? Multiplicado por el volumen de la película que va a estar adherida en el disco. Entonces, esto es lo del disco. Y para la parte de la suspensión, pues es igual. Le voy a poner subíndice S para decir que es en la suspensión, que es en el líquido. Lo que quedó en el líquido, pues va a tener pues una ecuación muy similar, nada más con subíndice S. Y pues ahí le voy a llamar simplemente volumen, que va a ser el volumen del reactor. Muy bien. Ahora voy a sustituir el volumen de la biomasa del biodisco, que nosotros ya lo calculamos como VA, lo calculamos anteriormente, que te dije, enciérralo. Entonces, ¿qué tenemos? Cero, pues va a ser igual a Q sub 0 por el sustrato de entrada, menos el flujo por el sustrato de salida, menos lo que se está consumiendo de ahí del sustrato, pues ya por la reacción estequiométrica. Aquí tenemos que será mu subíndice A, porque va a ser en el biodisco por XA sobre A. Sobre producto tenemos entonces aquí, lo voy a poner en corchetes, voy a sustituir el volumen del biodisco, que es lo que tenemos, que habíamos tenido que era un medio de pi
por diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, multiplicado, va a cerrar esto, multiplicado por n y por d, menos la otra, pues así lo dejo, ya el volumen tendremos que medirlo, menos el mu s, el sustrato que hay en la solución, ¿ok? No adherido ahí al biodisco. Bien, tenemos ahora esa ecuación, que lo voy a poner en bonito, ya con letras bonitas, aquí la tenemos. Entonces, mucho cuidado con esta ecuación que va a ser la importante en lo que llevamos hasta ahorita. Bien, ahora, ¿qué me hace falta? Pues me falta lo de las cinéticas de crecimiento. Ahorita vamos a hacer el análisis más sencillo donde voy a suponer una cinética de crecimiento algo fácil, algo sencilla. Lo podemos complicar, sí, y suponemos otra cinética de crecimiento. Pero ahorita para términos prácticos voy a suponer crecimiento de Monod. ¿Ok? Entonces, si tú recuerdas el crecimiento de Monod con la cinética del crecimiento de Monod, pues tengo que la cinética de Monod tiene la siguiente ecuación. Tiene una mu máxima, que esta pues la podemos medir en el laboratorio, mu máxima de A, y la cinética será pues el sustrato entre una constante que hay que medirla experimentalmente y más el sustrato. Esa sería la ecuación de la cinética de Monod. Y algo similar pues le voy a poner para la parte que quedó en el líquido, para la suspensión. Pues va a ser igual, simplemente pues cambiamos nosotros el subíndice. Ok, en lugar de A pues le voy a llamar S. Y los términos pues son exactamente igual, la cinética de Monod. Recuerda, hay varios tipos de cinética en la parte biológica, ya tú podrás trabajar de acuerdo al problema que tengas que enfrentar tú en la vida real, pues ya verás si supones o no un crecimiento de Monod. Que claro, lo puedes hacer en el laboratorio, habrás visto algunas técnicas, pero bueno, ahorita no es el caso. Vamos a suponer que es Monod. Monod es algo sencillo. Y bueno, ahora, ¿cómo voy a reescribir mi balance de materia, lo que tenemos anteriormente? Bueno, me voy a regresar para verlo. Es esta que tenemos, la que te dije señalemos. Entonces vamos a escribirlo aquí. Tenemos entonces que 0 era igual al flujo de entrada por la concentración de entrada, menos el flujo, sigue siendo de entrada, pero la concentración de salida, menos, voy a cambiar aquí un poquito los términos para irlos acomodando conforme me conviene a mí, pues estar estableciendo ese tipo de ecuaciones, ¿ok? Para después ir haciendo algunas simplificaciones. Fíjate, le voy a poner entonces mu máxima de A dividido entre y A. Recuerda que Y pues, va a ser uno, lo del producto que se está generando, multiplicado por, voy a introducir aquí el término de Monod. Esta parte que sería SE entre KS más SE, multiplicado por la X, porque luego seguía la X. X recuerda que es biomasa, multiplicado por un medio, aquí lo voy a poner un poquito más sencillo, de pi, por el diámetro exterior al cuadrado, menos el diámetro interior al cuadrado, multiplicado todo esto por n y por d, menos ahora también para la parte de los sólidos que están ahí en suspensión. Entonces va a ser la mu máxima para la suspensión dividido entre el producto que se genera en la suspensión. Recuerda que la lleva a ser producto. Pongo también la parte de Monod, la concentración de salida entre KS más la concentración de salida, multiplicado por la biomasa de salida y por el volumen. ¿Ok? Bien, entonces ya llevamos ahí la ecuación. La voy a poner un poquito más bonito porque ahí está. Ya la tenemos más bonita la ecuación del balance de materia. Pero claro, quiero hacer todavía más simplificaciones. Entonces, para hacer algunas simplificaciones voy a definir algunas variables, porque así ya lo pudiera hacer, pero recuerda, yo quiero definir variables para que sea un poquito más sencilla el tratamiento matemático de mi ecuación. ¿Ok? Entonces, para esto, bueno, voy a copiar esta ecuación que ya tenemos, la voy a copiar. Déjenme ver si la puedo seleccionar para ahorita escribirla, para no escribirla nuevamente toda completa. Y la vamos a copiar para aquí definir ahorita unas nuevas variables, ¿ok? Aquí la voy a dejar aquí para estarla viendo. ¿Y qué variables voy a definir? Voy a definir una P, ¿ok? Que nosotros, esa P, pues va a tener estos términos, que será la mu máxima. Vamos a llamarle mu máxima de A, pero te voy a decir por qué solo de A.
entre el producto de A multiplicado por la biomasa de A y por la D. Eso va a ser mi parámetro P. Ahora, nosotros tenemos que el área total de los discos, entonces va a ser 1/2 de pi por diámetro al cuadrado exterior menos diámetro al cuadrado interior multiplicado por n. No involucro la d, porque si le pongo la d, pues ya sería un volumen. ¿Y qué más? Voy a asumir que en la suspensión, en el líquido, pues la biomasa es relativamente pequeña. Generalmente asumimos que la biomasa tiende a cero. Entonces, con esas tres consideraciones, si regresamos a mi ecuación del balance de materia, utilizando esas tres consideraciones, fíjate lo que vamos a obtener. Voy a tratar de irlas escribiendo, a ver si puedo, en otros colores. Fíjate, la P la voy a seleccionar y la voy a poner en color azul. ¿Y qué es lo que abarca la P? La P abarca esto, lo voy a ir poniendo en color azul. Abarca esto, quizá, y abarca la D. A ver si no la puedo seleccionar. Creo que sí. Ahí está. Ahora, la A. Voy a seleccionar la A y voy a ver si la puedo poner en color rojo. La A, pues bueno, la A es casi todo esto del paréntesis. ¿Te fijas? Es todo lo del paréntesis, la A. Creo que sí me está quedando. ¿Y qué pasa con lo de la parte de la suspensión? Como X se tiende a cero, entonces multiplicar lo que sea por cero, pues todo este término, voy a poner en color rojo, todo este término, pues ¿qué va a pasar con todo ese término? Se va a ir a cero. Pues todo este término tiende a cero. Muy bien. Entonces, esto me va a simplificar un poco la ecuación que llevamos ahorita de mi balance de materia. Entonces, quiere decir que me quedan pocos términos. Y observa, esto de que tenemos aquí, yo lo voy a reescribir, pero lo voy a dejar en un solo lado. Entonces, voy a mandar para el otro lado lo demás. Y si observas, como es negativo, pues va a pasar positivo para el lado derecho. Y como yo tengo la Q sub 0, pues se la voy a factorizar. Entonces, Q sub 0 multiplicado por el sustrato que entra, bueno, la concentración que entra del sustrato menos la concentración que sale, ¿a qué va a ser igual? Fíjate que lo que tenemos en azul es la P, ¿ok? Entonces la P. Lo que tenemos en rojo es la A. ¿Y qué me queda ahí? Lo que tenemos en negro que sería el sustrato que sale dividido entre KS más el sustrato que sale. Lo otro ya no lo escribo porque quedó en cero. Listo, entonces esta ecuación va a ser importante. Ok, enciérrala porque lo que estamos considerando aquí es el balance de materia para una sola etapa en el reactor. Muy bien, lo voy a poner en bonito. Ahí está. Ah, me regresé. Ahí está, en bonito. Entonces esta va a ser la ecuación que vamos a encerrar, ¿ok? Entonces recuerda, ¿qué significa Q sub 0? Flujo que entra, pero pues va a ser igual el flujo que sale. Pero tenemos concentración que entra, pero acá concentración que sale, ¿ok? Bien importante, entradas y salidas. Ya lo demás pues son parámetros cinéticos meramente pues del problema que estamos trabajando, de la biomasa que vamos a trabajar ahí, del microorganismo. Muy bien, ahora pues vamos a hacer algunas consideraciones. Ya vimos para una etapa cómo podemos tener nuestra ecuación de diseño del reactor. Pero ¿qué pasa si tenemos dos etapas, como es en este caso? Entonces, nosotros en dos etapas, recuerda que vamos a tener aquí una Q sub 0 y acá pues una Q de salida, pero decimos que es igual a la de entrada, ¿ok? Entonces esa es la primera consideración. Segunda consideración, tenemos el sustrato que entra y tenemos el sustrato a la concentración que yo quiero que salga. Eso es lo que yo deseo. Lo que no conocemos nosotros es la concentración intermedia del sustrato, esa no la conocemos. Pero entonces yo puedo escribir una ecuación de diseño para cada una de las etapas. Entonces, para la etapa le voy a llamar etapa 1 y etapa 2. Ok, para la etapa 1, ¿cómo me quedaría la ecuación de diseño para la etapa 1? Pues bueno, me quedaría de esta manera. Me queda pues Q sub 0 multiplicado por el sustrato que entra menos el que sale. Aquí lo que sale es S1. ¿A qué va a ser igual? Lo que también voy a considerar otra cosa, se me estaba pasando decir y lo voy a marcar en rojo, es que las áreas son iguales, ¿ok? Las áreas de cada una de las etapas, el área total de los biodiscos voy a suponer que es igual. Esa es una consideración que vamos a hacer cuando tenemos varias etapas.
Entonces aquí me va a quedar P multiplicado por la A. Ok, son iguales esas A. Multiplicado por S1, porque es lo que sale aquí. KS más S1. Ok, ahí está para la etapa 1. Etapa 2. Bueno, pues muy similar. Q sub 0, pero lo que entra a la etapa 2, pues es S1. Lo que sale, S2. Ok, S2 le voy a llamar a lo que sale. Aquí le vamos a poner S2. Ok, S2 va a ser lo que sale. Eso me va a facilitar bastante las cosas para yo poder entender el diseño de n etapas cuando le aumentemos. Entonces aquí va a ser P por A multiplicado por S2 entre KS más S2. Muy bien. Ahora, el proceso para nosotros poder diseñar el reactor es el siguiente. Lo que yo te recomiendo es que hagamos lo siguiente. Fíjate, vamos a suponer nosotros una área inicial. Le voy a llamar área inicial. Porque no la conoces. De hecho, eso es lo que tú quieres calcular. ¿Qué tamaño deberían de tener estos discos para poder hacer el diseño? Entonces, una área inicial tú la vas a suponer. No la sé, pero lo que puedes hacer es suponer una área inicial, ¿ok? Y que son iguales para las dos etapas. Ahora, con esa área inicial lo que vas a calcular es S1. ¿Y S1 de dónde lo voy a despejar? Como lo que conozco es lo de fuera, entonces voy a suponer en la etapa 2. Tú voy a tomar la ecuación de la etapa 2 para calcular S1. Entonces si yo despejo S1, pues está muy sencillo porque me va a quedar. Creo que necesito escribir un poquito más a la de izquierda. Ok, entonces, ¿qué me va a quedar si yo despejo S1? Pues me va a quedar P multiplicado por A entre la Q sub 0 multiplicado por S2 entre KS más S2. Y como S2 está restando, pues va a pasar sumando más S2. ¿Ok? Entonces con eso ya voy a determinar S1. Y como ya tengo S1, pues ya puedo yo calcular el área utilizando la ecuación de la etapa 1. Entonces de la etapa 1 yo despejo el área. Entonces el área pues va a ser igual, está sencillito de despejar. Te fijas, va a ser Q sub 0 multiplicado por la concentración de entrada menos S1, que ya lo acabo de calcular con la ecuación anterior, dividido entre la P que multiplica a S1 entre KS más S1. Bien, entonces lo que voy a hacer es, con esta área la voy a comparar con la inicial. Si resulta que no son iguales, entonces nuevamente voy a repetir el ciclo, pero tomando ahora esta área como mi área inicial. Entonces tomo mi área inicial, voy a hacer el cálculo de S1 con S1. Hago mi cálculo de área, lo vuelvo a comparar con mi área inicial y así haré un proceso iterativo de repeticiones hasta que este valor de área converja. Así es como lo vamos a calcular. ¿Cuántas repeticiones? Pues no sé. Claro que va a empezar a llegar un momento en que va a converger dependiendo del valor de área inicial que tú tomes. ¿Qué te recomiendo? Mi recomendación es que lo hagas para una etapa y como aquí son dos etapas, que empieces con el área a la mitad y ya empezarás a hacer este proceso iterativo. Ok, de hacer de que converja el método. Aquí lo podrás programar. Mi sugerencia es que te enseñes a programar, no sé, en Python. No sé cómo se escribe Python, pero o puede ser incluso en el Excel. Es un método numérico que tú tendrás que programar para poderlo calcular. Lo puedes hacer a mano, quizá el de 2 sí, pero imagínate más etapas. Por ejemplo, bueno, aquí están las ecuaciones que ahorita te acababa de decir. Ya es bonito. Pero, ¿qué pasa si tú quieres n etapas? Entonces, lo voy a ir marcando aquí, fíjate, en color azul. Nosotros tenemos un flujo de entrada y una concentración de entrada. Lo que tú quieres es una concentración de salida. Le voy a llamar SN porque va a ser la etapa N. Ok, etapa 1, etapa 2, etapa N. Pueden ser 3, 4, 5, 10, no sé. Pero en mi etapa N, pues ya sabemos que el flujo de salida pues es igual al de entrada. Ok, eso no va a cambiar. Entonces, el proceso pues va a ser muy similar. Nosotros vamos a suponer que todas las áreas serán iguales en cada una de las etapas. Por lo tanto, tú vas a empezar con un área inicial y para poder calcular, igual como lo hicimos anteriormente, lo vamos a hacer hacia atrás. Entonces, estas que voy a encerrar en rojo será mi ecuación para ir calculando las S hacia atrás.
Es decir, primero yo voy a empezar a calcular un área inicial. Por ejemplo, si fueran 3 etapas, lo voy a marcar aquí. Vas a empezar con un área inicial, ¿ok? Entonces, con el área inicial, tú vas a calcular, ya lo que vas a tener es ese 3, ¿ok? Si fueran 3 etapas, tú vas a calcular ese 2 y con ese 2 vas a calcular ese 1. Con ese 1 tú vas a calcular el área. Y si el área te da igual, pues ya lo hiciste. Si no, pues repites el ciclo. Si tuvieras 6 etapas, igual, funciona. Área inicial. Si son 6 etapas, como tú ya conoces S6, pues sería S5. Con S5 te vas y vas a calcular S4, S3 y así sucesivamente. S2, S1 y con S1 pues vas a calcular el área y nuevamente repites el ciclo. Si te fijas, conforme aumentamos el número de etapas, pues sí puede ser bastante tedioso hacerlo a mano. Por eso mi sugerencia es que programes este método numérico. Cualquier software de graficación o de programación te va a servir. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Bueno, pues yo al tener distintas etapas y yo voy calculando 1, 2, 3, 4, las etapas que sean, lo que yo puedo hacer es ir graficando el número de etapas y la superficie total, número de etapas en el eje horizontal, superficie total en el eje vertical y podré obtener una curva muy similar a la siguiente, donde vemos cómo va disminuyendo el valor de área. Conforme voy aumentando el número de etapas, cada vez la disminución de área pues es menor. Entonces yo como ingeniero tendré que decidir en qué momento me puedo detener, porque también tendré luego que involucrar el costo. A lo mejor ya no es tan relevante la etapa 5, la etapa 6, porque sí está cambiando pues ya muy poquito el área, pero en costo pues se va a incrementar porque pues sí es, no sé, eso ya tendrás que definirlo tú. ¿Sale? Pero bueno, hasta aquí espero que haya quedado claro el proceso del diseño de este tipo de reactores. En el siguiente video pues ya veremos un ejemplo en concreto donde utilizo estas ecuaciones para poder nosotros que nos quede más claro este diseño. Lo que te recomiendo es que todas las ecuaciones que vimos las escribas para que tengas un formulario, porque al momento de que yo lo resuelva pues ya no me voy a perder tanto en la deducción de estas ecuaciones. Simplemente nos vamos a ir a aplicar el proceso para poder diseñar este tipo de bioreactores. Muy bien, pues bueno, hasta aquí el video. Si te ha gustado, ya sabes, manitas arriba, compártelo, déjame tus comentarios. Nos vemos en el próximo.